Hola especialistas, hoy estaremos conociendo la nueva línea de accesorios de la marca Uberman. Estaremos conociendo cuáles son algunos de sus accesorios, vamos a también a ponerlos a prueba para que ustedes los conozcan y para que se lleven una experiencia más de cerca de todas las herramientas que nos ofrece en este caso o de todos los accesorios que nos está ofreciendo ahora Uberman. En este caso vamos a tener adicional a eso brocas de SDC Plus, vamos a tener brocas multipropósito, brocas para madera, discos diamantados, discos abrasivos también, discos para madera y broca de copa diamantada también para desarrollar algunos cortes. Igual los iremos viendo a medida que vayamos desarrollando este proyecto y para que ustedes los conozcan, para que nos llevemos también esa experiencia de la marca Uberman. Primero que todo veremos aquí una broca cuádruple de madera en acero que nos va a permitir también generar una sensación mejor de corte, donde va a permitir una evacuación mucho más fácil, mucho más sencilla del material que estamos cortando, generando una mejor sensación de corte y asimismo acelerando aún más el nivel de corte. Vamos a tener diferentes tipos de brocas en este aspecto y ya las vamos a poner a prueba para que las revise, para que las vean más de cerca. Vamos a tener diferentes diámetros. Adicional a eso contamos con puntas, puntas de impacto con la fuerza, o van a ver, se las voy a mostrar acá un poco más de cerca para que las vean, que son puntas de impacto con torsión en el cuello. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser más delgadas, el hecho de generar una torsión fuerte en el material, este sistema que ven acá ustedes, para que lo vean un poco más de cerca, va a generar cierta elasticidad y no va a permitir que se dañe tan fácil el cabezal del tornillo. Esto es muy útil sobre todo cuando estamos desarrollando proyectos con demasiada torsión en los tornillos y vamos a permitir pues desarrollar mejor un proyecto. De este tipo van a encontrar diferentes, este es un juego de accesorios donde van a poder ver diferentes tipos de puntas, van a encontrar puntas Phillips, van a encontrar también puntas PZ, que van a ver que es un asterisco, o se encuentra más como con la forma de un asterisco y es más especializada para tornillos específicos para madera, que es importante que los tengan, o también llamados tornillos soberbios, que son especializados más que todo para madera, siempre teniendo en cuenta los elementos de seguridad y protección para desarrollar los proyectos y para trabajar con cada uno de estos elementos o con estos accesorios de corte. Empecemos entonces cortando con nuestra broca de corte. Vamos a recoger acá. Ya ahorita vamos a hacer igual un atornillado para que vean cómo es la función de atornillado de este accesorio. Vamos a ir poniendo algunos de los beneficios que traen este tipo de brocas o que vienen con los sistemas. Es este acanalado que van a ver que viene en la broca, que me va a permitir un mejor ajuste o engranaje de la broca con respecto al mango o al mandril, y me va a permitir que no se ruede o que no se genere esa sensación de redondeo de la broca. Simplemente ajustamos bien, acomodamos pues nuestro taladro en la posición adecuada de perforación. Debemos tener los elementos de protección, en este caso yo tengo mis monogafas de protección y es bueno tener de pronto una careta si vamos a hacer demasiado polución o si vamos a tener demasiada polución en el ambiente, tener una careta de protección para partículas de doble filtro. Esto va a ser supremamente indispensable a la hora de trabajar en carpintería para evitar cualquier problema a futuro o enfermedades a futuro que tengan que ver con estos procesos. Van a ver, una de las funciones que tiene esta punta que ustedes ven acá es que lo que hace ella es genera un centro, se enrosca en ese centro y me permite hacer una perforación mejor guiada. Entonces no van a tener ese inconveniente que empiezan a perforar y se les va la perforación por otro lado, no van a tener ese inconveniente. Es mucho más sencilla de usar porque les va a generar esa guía necesaria a la hora de taladrar. Simplemente hacemos una presión para que ese centro engrane en la madera y vamos perforando. Yo les recomiendo que con estas brocas trabajen con una velocidad baja. Al ser en acero el calentamiento o esa sensación de calor en la broca va a generar pérdida de filo. Entonces vamos a trabajar en una velocidad baja y vamos a hacer una presión moderada, siempre manteniendo la mano bien posicionada. Van a ver que la perforación la hace supremamente fácil, supremamente sencillo. La perforación se hace guiada gracias a su sistema de engranaje o su sistema de acanalado. Van a ver que al ser una broca cuádruple va a permitir una mejor erosión o una mejor expulsión del material que estoy cortando. Se me va a evitar atrapamientos o humectación
de la broca. Vamos a probarla entonces con esta broca que tenemos acá. Para este tipo de brocas, que es lo recomendado, mantengan muy firme el taladro porque va a generar bastante fuerza o bastante torsión al material que estoy cortando. Puede generar sensación o movimientos que no son acordes, entonces es importante. Vamos a centrarla igual que hicimos anteriormente y vamos a ir perforando suavemente. La idea es que no trabajen con toda la velocidad porque esto les va a generar esa sensación de esfuerzo de la máquina. Van a ver que la perforación la hace supremamente suave, supremamente rápida, y este sistema de enrosca que tiene eso lo que hace es guiarme la perforación y él solo va cortando. A medida que va atornillando el material, él va cortando. Es importante, en este caso no es bueno hacer una perforación primero y luego otra, porque no se debe hacer. Al tener el centro, si yo hago una perforación donde ya hice otra perforación, lo que hago es perder el centro y lo que va a hacer es generarme un patinado entre la broca y el material. Siempre teniendo en cuenta estos elementos que me van a generar mayor seguridad en los cortes y me van a generar mayor precisión. Siempre, lo que les decía, siempre mantengan la presión constante, muy firmes, evitando que esto suceda, al ser una broca obviamente que genera mayor contacto con el material. Luego de eso, como lo mencionábamos, vamos a tener nuestras puntas, que son puntas de torsión, donde viene toda la torsión en el cuello. Esto lo que va a hacer es que esa sensación de movimiento o de fricción entre la punta y el tornillo sea una sensación mucho más suave y no se ruede el tornillo. Adicional a eso son puntas de alta calidad. Van a ver que igual que el encastre también lo van a poder utilizar para un atornillador de impacto si lo requieren, o bueno, diferentes tipos de funciones. Simplemente ajustamos muy bien y vamos entonces a hacer un atornillado. Generalmente, usualmente para carpintería o para armado de muebles, o si están diferentes materiales que ustedes trabajen con un nivel de torque bajo y váyanlo regulando dependiendo la capacidad o dependiendo el mueble en el cual ustedes están trabajando. Simplemente para atornillar, de igual manera, empezamos suave para hacer la guía con una presión constante y firme, sin apretar demasiado o sin generar esa sensación de apriete entre el mandil y el tornillo. Vamos haciéndolo suave, vamos a ver que el encastre es perfecto y la sensación de torsión se siente mucho mejor. Miren, esa es la máxima y va a quedar el tornillo a ras del material. Es un atornillado perfecto y excelente para un mueble. La cabeza queda totalmente plana y no queda de lado. Siempre es teniendo en cuenta pues desarrollar estos procesos de manera técnica y de una manera mucho más suave para esa sensación de profesionalismo que deben tener todos nuestros muebles. ¿Qué noto yo? ¿O qué sensación me da también? Que el encastre es muchísimo mejor. Es decir, se siente esa sensación de que la punta ingresa bien en la cabeza del tornillo y tiene esa forma de enrosque muy suave, que es la que nos deben brindar las brocas. Y dentro de eso van a encontrar diferentes tipos de puntas, ya sea punta Tor, ya sea punta hexagonal. Bueno, van a encontrar infinidad de puntas. La idea es que se atrevan a utilizarlas, que se atrevan a buscar su funcionalidad, porque realmente eso es lo que busca Uberman. Ahora pasaremos a lo que serán nuestros accesorios de tuxteno, que nos permiten hacer cortes en materiales. En este caso van a ver, pueden ser concretos, pueden ser muros. La idea es que ustedes puedan ir revisando, ir explorando cuál es el material que se asemeja a cada cosa. Vamos a tener incluso la broca multipropósito, que ustedes la van a ver acá para que la vean con detalle. Esta me permite cortar en concreto, o nos permite también cortar en madera, nos permite cortar en diferentes materiales. Además pues tiene, es una punta de carburo de tuxteno con filo. ¿Qué me permite el filo? Que va a permitir cortar. Usualmente las de carburo de tuxteno no vienen con filo, simplemente vienen totalmente con la cabeza de tuxteno. La con filo me permite cortar materiales de finos como la madera, como plástico, bueno, como todos estos materiales que requieren de un corte mucho más sencillo. Para eso voy a quitar aquí, voy a abrir el espacio para que puedan ver entonces una perforación. Vamos a poner este acá. Simplemente lo engranamos en nuestro taladro percutor. Vamos a ajustar muy bien la broca y vamos a desarrollar una prueba con madera y con los dos materiales, tanto madera como concreto. Muchas veces
Muchas veces sabemos que hay un material dentro o un material encima de otro, pero no sabemos específicamente cuál va a estar debajo. Estas multipropósitos son diseñadas especialmente para este tipo de trabajo, es decir, voy a hacer una perforación en madera, pero detrás de pronto tengo un concreto, o voy a hacer una perforación en concreto y de pronto atrás hay algún tipo de material como madera o como algún sistema de yeso. Simplemente apretamos bien nuestra broca, nos ponemos los elementos de seguridad y de protección para evitar cualquier accidente. En este caso, como voy a empezar con madera, no voy a empezar con percutor, sino voy a empezar primero a hacer la perforación con sistema de broca normal para poder hacer la perforación. Una vez ya llegue yo al concreto, al material que estoy trabajando, que veo que es más duro, lo paso simplemente a percutor y van a poder hacer una perforación supremamente sencilla. ¿Para qué sirve este tipo de elementos? Puede ser para introducir incluso un chazo, si necesito hacer una instalación en algún tipo de muro, o si necesito incluso instalar esta madera en un muro, simplemente debo hacer la perforación y ya tengo instalada mi sistema de perforación. Bueno, para lo otro que vamos a ver, que son también las brocas, bueno, lo importante es que aprendamos, que conozcamos estas brocas, que nos atrevamos a usarlas, realmente son muy útiles y funcionales a la hora de instalar, a la hora de desarrollar algún proyecto específico para un muro, donde no sabemos realmente con qué material nos vamos a encontrar, así es que es supremamente útil. Dentro de los otros accesorios que cuenta la herramienta o los accesorios de la marca Uberman son, acá, se los voy a mostrar acá más de cerca para que lo vean, son el sistema SDS Plus, que es un sistema que me va a permitir a mí perforar con un atornillador, con un taladro percutor de impacto, con un rotomartillo. Me va a permitir trabajar con un rotomartillo y me va a permitir desarrollar diferentes operaciones. En este caso tenemos una broca también de tuxteno, donde vamos a poder perforar en concretos o en materiales también. En este caso tenemos un bloque de concreto, pero también podemos trabajar en concreto macizo de alta presión. Ahí la tenemos entonces en nuestra posición adecuada y vamos a hacer la perforación. Realmente los golpes de este rotomartillo pues son bastante buenos, entonces pues no van a tener ningún problema. Vamos a ver si la podemos introducir por este lado. Ahí trabajamos sobre la vena del material, realmente es una broca muy buena, no van a tener inconvenientes a la hora de trabajar con un rotomartillo. Recuerden que es un sistema de anclaje SDS Plus, vienen diferentes accesorios, la idea es que ustedes los puedan adquirir, probar y que pues se lleven toda la experiencia de la marca Uberman. Tenemos también la función de cincelado, que vamos a poder trabajar con nuestro rotomartillo en la función de cincelado. Y así van a poder desarrollar diferentes proyectos que requieran de demolición o de cualquier otro trabajo especializado. Igual van a ver que su encastre es SDS Plus, es de fácil anclaje, simplemente retiramos y ubicamos la máquina. Les va a funcionar este accesorio para cualquier tipo de marca sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Otro beneficio de la marca Uberman. Luego de eso vamos a tener también algunos discos para madera. En este caso manejamos un disco de 7 1/4, que son subcortes de 1.6 milímetros de espesor del disco, y les va a permitir generar pues también esa sensación de corte delgado. Adicional a eso, cuentan con un acanalado ranurado que les va a permitir tener mejor ventilación en el disco y les va a permitir generar esa sensación de expulsión del material que estoy cortando con mayor facilidad. Es decir, en esas canales se asegura el material que estoy cortando y lo va expulsando, y asimismo genera una ventilación mucho mejor para el disco. Dentro de eso van a encontrar discos de 16 dientes, van a encontrar discos tanto de 16 dientes, de 24, de 40 o de 60 dientes. Lo importante siempre es verificar qué tipo de material voy a trabajar. Van a ver que estos
discos vienen para todos los materiales como son madera. Sin embargo, yo les recomiendo que especifiquen cada uno porque cada uno es específico en uno. Van a ver que el de 60 dientes es más especializado para cortes de aglomerados o tableros aglomerados. Uno de 16 es más para maderas más vastas o maderas mucho más duras. Y uno de 24 o de 40 pues van a ser como cortes intermedios donde van a poder trabajar con madera o van a poder trabajar con otro material. Siempre es bueno tenerlo en cuenta que el sistema de ventilación me va a permitir desarrollar un mejor corte y tener esa sensación de mejor corte a la hora que en el momento en el cual yo estoy trabajando. En este caso, montamos este disco en la sierra. Vamos a ver que tenemos uno de 24 dientes porque vamos a hacer un corte en esta madera maciza de pino. Ya yo he trazado entonces el corte que voy a desarrollar. Simplemente voy a ajustar la altura de mi sierra y vamos a desarrollar el corte. Para eso necesitamos aquí corriente. Entonces, ajustemos primero la altura del disco, que siempre se recomienda o siempre recomendado 3 milímetros por debajo del material o un dientecito o 2 dientes por debajo del material. Esto me va a permitir que la expulsión del material sea mucho más fácil y evitar cualquier accidente de algo que pase por debajo del disco o del material donde yo estoy cortando. Entonces estos elementos realmente son muy útiles conocerlos. Los dientes van a tener una excelente vida útil, sobre todo si están trabajando en maderas macizas, van a tener excelentes cortes. Vamos a tener nuestros elementos de protección y vamos a desarrollar entonces un corte para que vean cómo queda de acabado el corte. Simplemente ubicamos bien, ya conectamos la máquina, probamos que tengamos corriente. Simplemente ubicamos muy bien la posición y siempre esperen a que el disco se detenga, bajen la guarda de protección y revisemos entonces el corte que nos ha desarrollado esta máquina. Es un corte bastante bien, no van a tener ningún inconveniente al desarrollar este tipo de cortes porque realmente la utilidad de estos discos es que su sensación de corte sea mucho mejor, sea mucho más suave, pero adicional a eso que tengan una larga vida útil en cuanto a trabajo y en cuanto también a poder trabajar con diferentes materiales, que es la intención de los elementos o de los discos Uberman. Recuerden siempre que estos discos son especializados para madera, no los sometan a otros tipos de materiales porque van a tener de pronto afectaciones y no son diseñados para otro tipo de materiales. Van a poderlos trabajar, como les decía al inicio, van a poderlos trabajar con madera maciza, van a poderlos trabajar con derivados de la madera como lo son el triplex o terciado modelista también conocido, también los van a poder trabajar con aglomerado y otros materiales pues también derivados de la madera como lo es el OSB y bueno, entre otros materiales. Dentro de eso ya pasaríamos entonces a lo que son nuestros discos para corte sobre todo en metal, en muro o concreto. También vamos a poder trabajar con discos para para el trabajo en cerámica, entonces es importante elegir muy bien cada cual. Vamos a encontrar también discos abrasivos, tenemos discos para 4, 7, 4,5 pulgadas, 7 y 9 pulgadas. También contamos con discos diamantados que les van a permitir hacer cortes ya sea para cerámica, como este que es un disco continuo, que me va a permitir hacer cortes en cerámica sin ninguna astilladura o sin ningún esportillado del material. Simplemente al tener esta continuidad del disco me va a permitir hacer unos cortes mucho más limpios, me va a permitir hacer un corte mucho mejor. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? Que les permite utilizar agua o humedad en el corte. ¿Qué les recomiendo? No echen un montón de agua en el momento en que vayan a realizar el corte, sino humedezcan la superficie para evitar que se expulse demasiado polvo, que ustedes saben que cuando estamos desarrollando cortes en cerámica sobre todo expulsa demasiado polvo. Entonces van a poderlos humectar suave la superficie donde van a trabajar y simplemente trabajan. Cuenta con 8500 revoluciones, que es a la velocidad a la cual lo deben trabajar, y pues es especializado sobre todo para cerámica. Van a encontrar también un disco como este, que es un disco segmentado también. Es un disco diamantado que les va a permitir pues cortar en diferentes materiales. Este es un disco universal. Van a poder trabajar en ladrillo, concreto, van a poder también cortar en cerámica. Sin embargo, no es recomendado utilizarlo para cerámica porque al tener estas ranuras
lo que va a hacer es que va a generar de pronto astillamientos o rupturas en el material. Es importante siempre conocer lo que yo les decía, siempre es importante conocer muy bien los materiales y los elementos en los cuales yo estoy trabajando para evitar cualquier accidente o para evitar también que el material se dañe. Vamos a encontrar también uno de estos, que es un disco mucho más universal, donde vamos a poder trabajar con diferentes materiales también. Van a ver que viene con humectación también y van a poder trabajar con diferentes materiales sin ningún inconveniente. Sin embargo, si ustedes buscan para cerámica, trabajen sobre todo con este que es continuo y que es más especializado para ese tipo de trabajo. Vamos a encontrar discos de corte como este que ven acá, que es un disco para metal, que es un disco para corte como lo ven acá, y pues son discos abrasivos porque están expuestos al corte de metal. También cortan acero inoxidable, entonces no van a tener inconvenientes si necesitan cortar acero inoxidable. Igual siempre es importante pues los elementos de protección que nos incluye el disco, que nos incluye este accesorio, que son tapavidrios de copa, accesorios como lentes de gafas de protección y bueno, todos los elementos de seguridad necesarios en cualquier obra, en cualquier proceso de corte que vayamos a desarrollar. También vamos a abrir la broca de la broca copa diamantada que me va a permitir hacer cortes en cerámica. Eso es supremamente útil y es bueno que ustedes la conozcan cuando van a hacer perforaciones de pronto para meter alguna tubería o algún tema específico que tenga el diámetro de la broca que yo tenga. Es importante que lo tengan en cuenta. Siempre el ingreso de este tipo de brocas no es directo porque lo que va a hacer es generar una sensación de movimiento en la cerámica. Siempre se debe hacer de punta y vamos introduciendo luego la broca para que la punta que estoy ingresando suave me genere esa guía. Vamos a también tener brocas de corte para vidrio o cerámica, sin embargo pues son más especializadas para vidrio, entonces van a ser muy útiles para que ustedes puedan generar esos cortes específicos, especiales, sobre todo para anclar esos herrajes en acero inoxidable que usualmente se utilizan en vidrio, entonces sin problema van a poder tener diferentes brocas para este tipo de accesorios. Pues igual van a ver, tenemos igual la pulidora la pulidora que pues van a poder utilizar estos accesorios en cualquiera de las pulidoras que tiene Uberman. Así llegamos entonces al final de la sección de los elementos que acabamos de ver. Recuerden que siempre es bueno conocer cada accesorio por separado, llevarse una buena experiencia de estos elementos y atreverse también a usarlos. La idea es que se animen a utilizarlos, a usarlos, a que se lleven una buena experiencia. Vieron que realmente funcionan muy bien para madera, para los diferentes materiales concretos. Bueno, la idea es que se animen, que los utilicen y que siempre se lleven una buena experiencia con la marca Uberman. Muchas gracias.